Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver unas cosas de estas del perdón y el arrepentimiento que quedaron en el aire de una charla que no pudieron dar ni de Mary. Y voy a saludar, que gracias que tenemos a dos personas aquí para ver qué tal comentamos esta historia y recordamos lo que hemos visto. Ana Pilar de Argentina y Claudia de Argentina. Ana Pilar, hola. Hola, buenas tardes. Claudia. Iván, Claudia. Hola, buenas tardes, Ana, Iván, gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Veis esto bien? Sí, perfecto, le mejor. mejor. ¿Tenéis apagadas vuestras notificaciones de los móviles para que no os llamen los malos? Sí, justo cuando estoy por sentir, perdón, Y así no os tenéis que perdonarlos. Sí. A los malos. Bueno, aquí estamos reunidos para ver este tema del perdón y arrepentimiento en la práctica, que como vemos fue una charla planeada, pero no presentada. Entonces, ¿quién quiere leer el procesamiento emocional de las emociones equivocadas? Esto es como un repaso. Empiezo leyendo yo mismo. Sí, por favor. Y me vais parando. Uno de los mayores problemas que tenemos es el autoengaño con las emociones. Intentar experimentar una emoción que es preferible, o sea, eso sería una adicción, en lugar de la emoción real. Y bueno, fijaros, ¿no? Esto viene después de que han estado hablando tanto de las adicciones y que nos ha invitado tan impresionantemente a un trabajo que tenemos que hacer como muy meticuloso y hasta muy curioso y fascinante, ¿no? De ir deshaciendo el estado de negación que estamos con respecto a esto. Entonces, bueno, emociones equivocadas, ¿no? Emociones en error. Ya esto es como muy disonante, porque tenemos que experimentarlas todas ellas. Entonces, lo que pasa es que nos autoengañamos, ¿no? Entonces, fijaos cómo nos podemos engañar ahí, porque decimos, no, pero si yo estoy permitiéndome experimentar todo, pero podemos quedarnos mucho en muchas emociones de la máscara, ¿no? Y decirnos, no, es que, pero mira, yo me lo permito, no me has dicho que una de las reglas es ser humilde y de permitir experimentar todas las emociones, pues eso estoy haciendo. ¿Qué me decís a eso? Claro, y te Bueno, quedas. A ver. Sí. No, que estaba por contar, Ana, lo que compartía con vos ayer en este proceso de darse cuenta. Mi darse cuenta es intelectual todavía, no es emocional, pero sí podía identificar como cierto, bueno, que a partir de lo que venimos compartiendo, un panorama, una visión más amplia de los implicados, de las relaciones de perdón y las relaciones de arrepentimiento. Y entonces sentía que iba orientada, pero justamente hoy le compartí a Ana en una conversación que tuvimos esta mañana, cómo en definitiva me estaba llevando hacia el mismo lugar de siempre. Y esto es específicamente en la relación adictiva que la tengo que asumir en presente porque estoy en negación y todavía conservo la adicción de tratar de no sentir básicamente el desprecio, que en realidad tiene su origen con mi papá, pero que yo lo trasladé, por supuesto, a la relación con el padre de mis hijos. Y entonces la supuesta, como decías recién, bueno, no, pero ya soy humilde, yo ya la conozco y la verdad divina, y esto bastante como, por decir, en carácter sí, uso la palabra solvencia, como que comprendo, como que lo sé, ese lo sé que decimos, sí, ya sé que esto es esto, ya sé que esto es esto, pero sin embargo, sigo siendo escurridiza, sigo alimentando la negación. Y ayer tuve la oportunidad de darme cuenta en eso, de la adicción cuando apareció la ira. Cuando apareció la ira por algo que él hace, que fue llegar tarde. Yo había suspendido el encuentro con ustedes
el encuentro que tenemos los domingos de retroalimentación y que realmente estoy a gusto, hasta dónde llevo el sacrificio, entre comillas. Mm. Y bueno, de alguna forma pude darme cuenta de las expectativas de nuevo, cómo me llevé exactamente al mismo lugar después de 7 años de separación, de ya cada uno, entre comillas, con su vida resuelta, pero sigue siendo la misma emoción equivocada en este caso que elijo vivir, que es, y cuando yo me enojo, que es lo que puedo reconocer ahora como indicador. En un momento lo dice, lo dice con el miedo como amigo, lo dice a Jota, bueno, acá ahora yo ya, la ira me indica, por acá es, y bueno, me enojé, en un momento me enojé porque la verdad que vino bastante tarde de lo que había acordado y me molesté muchísimo. Y ahí, en ese momento en que me enojo, pude ver con mucha más, es la emoción equivocada en cuanto al nivel del procesamiento, sigo en la fachada, sigo en la adicción, bueno, pero me reveló la ira, me reveló el punto de ubicación, me localizó ahí la coordenada perfecta. Y es sobre la anécdota que habéis hablado un poco entre vosotras hoy con más detalle, quizá, ¿no? Sobre esta pequeña Claro, discusión que a lo sí, mejor... sí. Ella, en un momento, Ana me pregunta ayer, pero no era que te iban a ayudar un poco, porque estoy en estado de reposo del cuerpo por una dolencia física, y le digo yo, no, vinieron a señalarme las adicciones, y nos reíamos. Sí, Sí, vinieron a eso, exactamente. claro, porque tú tienes, como hemos hablado todos estos días, y qué bien que lo has compartido, debes tener algo, una emoción causal muy fuerte con respecto al padre que está queriendo por todos los lados salir Sí. y claro, Bueno, la dolencia es en la cadera derecha y si uno relaciona por ahí con lo que puede representar en tanto el conflicto como vimos en algunas oportunidades, que es no soporto más el peso, básicamente, y comprender eso me permite, claro, reconocer la relación de incesto que mamá hace conmigo, digamos, y claro, yo era la compañera, entre comillas, de mamá, y no lo tengo a papá registrado porque, claro, yo suplí a mi papá. Es muy loco, ¿no? Pero, ¿cómo mm. que digo? Bueno, pero si papá no estuvo, pero yo era el papá. Claro, tú imagínate todas esas emociones de alma gemela que recibirías de tu madre muy pronto, son muy confusas para los niños y de repente tú necesitas proyectarlas, sacarlas de ti y claro, es al padre, pero el padre es muy raro y entonces... No, Claro, y recibo de mm, las parejas, bueno, en este caso Gustavo, que todo el tiempo fue quien me hace sentir, digamos, esto del rechazo deliberadamente. Y en una conversación con él le digo, todavía recuerdo de las tantas separaciones que tuvimos, hubo una en la que él me cita a un bar en un proceso, ¿no? Y no me olvido. Y él en ese momento fue tan honesto que, entre comillas, diríamos, me partió el corazón por decir desde el punto de vista del amor, digamos, del amor desde la fachada, pero él que eso me odio. ofreció, Mm, claro, me ofreció en ese momento su honestidad y me dijo, Clau, yo realmente no te amo, ya no siento, en ese momento, no me olvido ese día, y yo sentí la estocada justamente porque, bueno, de fachada a fachada, ¿no? Era como que, ajá, pero sin embargo era una gran oportunidad, digamos, de esto, de poder encontrarnos realmente. Y bueno, uno interpreta eso como, sufrimiento, dolor, me abandonaron y todo eso, el drama, y mm. se queda ahí y trata de como que incluso de resurgir, entre comillas, desde la fachada otra vez, o sea, me creé otra capa más para no sentir ese dolor. Y ahí va la superada que nos inventamos generalmente en estas situaciones. Y claro, y él tuvo, yo le digo, me acuerdo ese día en que me dijiste eso y yo, cómo esto de no estar conectados desde el alma hace que tengamos permanentemente oportunidades y no las podemos. No solo eso, sino que además con eso le decía a Ana, mira Ana, todo lo que venimos caminando, recorriendo, todo. Ay, por supuesto que sé que no es nada. Llevo 50 años a contramano, por decirlo así, pero
digo cómo de nuevo se cuela la fachada y claro, otra vez, vamos, sí, me voy a comer, bueno, y ya otra vez esperando y otra vez expectativas y otra vez dolor. Es loco, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir porque nuestro amado público no le va a dar para ver todo el esbozo. Y No. os debéis a vuestro público. Bueno, pero interrumpidme cuando eso. El autoengaño de las emociones no da lugar a la progresión, ya que estas no son la verdad absoluta sobre nuestras vidas. Estas emociones equivocadas. Las emociones estas son peligrosas, las de autoengaño, ya que pueden causar más daño al alma. O sea, porque podemos llorar una pérdida como esas cosas que vimos, ¿no? Y no es un verdadero liberación. El procesamiento emocional veraz gira en torno a dos tipos de relaciones. Y esto es lo que vimos un poco. Aquellas donde nos han tratado o nos hemos tratado desamorosamente desde el punto de vista de Dios y que derivaron o resultaron en heridas causales álmicas dentro de nosotros, que debemos aprender a perdonar. Relaciones en las que hemos tratado a otros o a nosotros mismos por insistencia de otros, desamorosamente desde el punto de vista de Dios, que resultaron en lo mismo y por lo que debemos aprender a arrepentirnos. Y bueno, revisión de los principios básicos. Sufrimiento tiene esas dos causas principales, negación a arrepentirse o a perdonar. Las relaciones del perdón, este es el repaso que hace, giran en torno a los sentimientos del yo herido, del niño o niña herido. Son relaciones en las que necesitamos perdonar a los demás y a nosotros por acciones realizadas en desarmonía con el amor hacia nosotros, no hacia otros. Por eso son las de perdón, ¿vale? Y las otras de arrepentimiento giran en torno a los sentimientos del yo de fachada, adulto. Claro, y tú cuando estabas ahí en la ira, o Ana, comentarlo si queréis, si os viene a la cabeza esto ahora, a ver si yo me acuerdo también de alguna historia, ¿no? De cómo diferenciar esto claramente de ahora que ya vimos en esa maravilla de vídeo, de varios vídeos de las charlas de Miller que comentaba que en realidad tenemos que arrepentirnos por haber atraído a las pobres parejas que hemos atraído, pobres entre comillas. ¿Te pudiste acordar de eso tú, Claudia? Y luego, Ana, tú has tenido también oportunidades de interacciones así últimamente, aunque han pasado muy pocos días, pero bueno. En ese momento del enfado, es como da mucha rabia, ¿no? Que acordarse de, pero si en realidad me tengo que arrepentir de haber atraído. Te escucho, Claudia. Ah, yo te estaba espiando a ver si vos desactivabas. Claro, lo que hice fue, y otra vez está la fachada, Iván, lo que hice que fue, esto es, por ejemplo, proceso intelectual, ¿no? Reconocer eso y no fui honesta en cuanto me avisa que va a venir tarde, porque me avisa, me da un segundo horario y yo veo que es un horario que tampoco cumple, que por eso es que yo me desbordo en el enojo. Era a las 9, entonces después se pasó me dice, no llego a las 9, llego a las 11. Se pasó a las 11, llegó a las 1. Cuando llegó yo ya estaba muy enojada, pero ¿qué hice? Recordé que yo había, digamos, atraído que por ley y que prácticamente fue selectiva en función de la adicción, esta persona va a cumplir con mi adicción y yo, bueno, y es mutuo porque cuando uno comprende el proceso, el otro también es codependiente. Entonces yo dije, no, ¿cómo me voy a enojar? Y ahí solapé el primer enojo, digamos, que ya venía, entonces la ira, en ese momento, claro, yo intento no atacar, pero en definitiva no fui agresiva, pero sí fui deshonesta y como decías arriba, hago más daño al alma, no solo mía, sino a la de todos los que estaban ahí, que eran mis hijos mayores, y él también. Nadie entendía qué pasó, de pronto yo me molesté. Y claro, fui deshonesta, entonces sí, lo pude reconocer a la fachada en ese intento de decir, pero no te puedes enojar con él porque realmente tú lo trajiste, o sea, era todo lo mismo, ¿no?
¿Sigo pues? Sí, no sé, Anita. Sí, después al final pregunto todo junto. Las adicciones y la fachada son causadas por nuestro rechazo a perdonar y a arrepentirnos. Pero también nuestro deseo de evitar, por lo tanto, nuestro propio dolor y sufrimiento. Vale, pues aquí está como lo nuevo. Entonces, bloqueos para el perdón. Hay muchos bloqueos para perdonar a otros o a nosotros mismos por lo que nos han hecho. La clave está en identificarlos y trabajarlos emocionalmente. Si no lo hacemos, el perdón nunca podrá tener lugar y tendremos que recurrir a la ley de la compensación, que está haciendo su trabajo en nuestra alma mediante un proceso lento, laborioso y doloroso. Solo vamos a enumerar unos pocos de esos bloqueos. Vamos entonces a ello. Aceptar la culpa de los demás cuando soy inocente de un comportamiento desamoroso en la situación. Cuando me siento culpable por cosas de las que no lo soy verdaderamente, en primer lugar pone, y también me siento culpable por cosas que otros realmente perpetraron hacia mí o hacia otros. Esto es muy interesante porque el niño pequeño, de pequeños a lo mejor recordáis alguna anécdota. Yo sí recuerdo una donde uno de repente cede ante todas las acusaciones que ha traído de alguna manera nuestra ley de la atracción por heridas que tienen que ver. Fijaros, ¿no? Como las heridas muy profundas, que estamos empezando por el perdón, pero normalmente muchas veces tenemos que empezar por el arrepentimiento, ¿no? Pero aquí se os puede venir a la imagen alguna cosa así, de que te acusan falsamente, tú no tenías la intención de hacer algo y todos de pequeño, los adultos incluso, te atribuyen esa intención y tú, pues, para ser bueno, te sientes culpable. Y luego está esto otro tan fuerte que los niños tan pronto lo hacemos, ¿no? Alguien nos hace un mal, nos pega o lo que sea y sentimos que tenemos la culpa, hemos sido malos o lo que sea, cuando muchas veces, o la mayoría, no. No es que nos peguen ni siquiera justificadamente, ¿no? Claro, ese perdón, Iván. Dale. Eso por ejemplo, en las relaciones de pareja, donde porque te quiero te aporreo, o porque te quiero te celo, por qué llegás a esta hora, o por qué te vestís como te vestís. Claro, pero entonces, ¿qué es eso? Porque eso es la mujer, por ejemplo, que suele estar en esa posición más de víctima, tiene algo que perdonar con la madre o con el padre, y ella se sentía a lo mejor culpable y por lo tanto ha tapado emociones de relaciones de perdón, y ha tapado heridas muy profundas, y ahora su ley de la atracción le está trayendo un hombre que le repite eso, ¿no? Actos donde ella pueda revisar la máscara de culpa de niña. Sí, entonces, ¿qué ibas? claro. Entonces, en esa circunstancia, yo digo, claro, yo le provoqué porque yo usé la ropa muy ajustada, entonces se puso celoso y está bien que me pegue. La culpa es mía de provocar. ¿Me explico? Sí. Sí, y fijaros cómo esas emociones que parecen que tienen que ver con el sexo, al final parece que no. Mayormente parecen que son del niño herido con emociones que no tienen nada que ver con lo sexual, como nos comentaba en algún lado Miller, si recuerdo bien. Claro, por eso. Claro, fíjate que no tienen nada que ver. O sea, estamos ahí los hombres y las mujeres muchas veces celosos o lo que sea, y en realidad es toda la ley de la atracción para que ella pueda ver
ese comportamiento que tiene con respecto al sexo, la sexualización, es para desencadenar al marido, para que le haga ver esos sentimientos de culpa que no tienen nada que ver. Sí. No se os Eso, viene ninguna cosa concreta. no, Son- otra cosa. Esto, por ejemplo, Perdón. no, esto, por ejemplo, de asistir a la gente, estoy pensando en mí. O sea, yo, por ejemplo, vos me decís, necesito una taza de arroz. Sí, yo te llevo, te digo yo. Yo, otra gente así, yo siempre voy y como que te soluciono. Y después, cuando yo quiero o necesito algo, no responden de la misma manera que yo. Entonces, te pido una vez, no me traes, claro, porque yo siempre fui la que di. Me culpo o la responsabilidad es mía porque yo siempre soy la que hago los trámites, entonces cuando yo pido otro, no puede hacer porque siempre hice yo. Algo así puede ser. Pero ahí no te estarías sintiendo culpable sino que Sí, hay yo me siento culpable porque no responden a lo que yo solicito y es por culpa mía, porque siempre le solucioné y ahora que yo pido algo, no. Ya están acostumbrados a que yo nomás haga todo. Entonces es mi culpa que tampoco hagan nada, ni por ellos ni por mí. yo no, ahí habría que darle una vuelta. Ahora lo podemos Dale. intentar, a ver, sí, Claudia, te ibas a decir también. No, yo iba a recordar que sí lo compartí ya en el evento de que fui acusada de niña, tenía 9 años, capaz, o 10, de un robo en mi casa. Sí, que Una tía me acusó, claro, y yo, por ejemplo, por ley, tengo una de mis hijas que roba deliberadamente y descaradamente, que ha generado conflictos con muchas personas y todo el tiempo y hasta que pude comprender cómo me remontaba a esa vergüenza que sentí, pero aparte yo lo asumí para que mamá dejara de golpearme en distintos momentos, asumía, después desmentía, después asumía, después desmentía, pero nunca se procesó esa vergüenza y ese dolor, porque fue literalmente, digamos, violento en todo sentido, físicamente también. Mucha ira para mamá ha representado. No procesarse, pues ahí ha pasado a tu hija y es una cosa Claro, muy fuerte, que ya de verdad que la complicaste. claro, porque la familia misma, como que íbamos a la casa de una parientes y los mismos parientes me decían, se llevó mi buzo, se llevó o sea, y toda la familia que habrá manejado, digamos, como generalmente suele suceder, un discurso hacia mí y otro discurso entre ellos, como que ya no podíamos ir acá, después no podíamos ir allá, después no podíamos ir acá, como que bueno, tiene tu hija, o empezaban a guardar las cosas, o sea, se hizo bastante grande, digamos, la onda expansiva de cómo manejar. A la misma gente le da vergüenza, digamos, plantearte, entonces buscan la forma o te mandan a decir o como sea, entonces se enturbió mucho, pero nunca había relacionado yo que tenía que ver con ese evento hasta que Todo esto. conocí todo esto y claro, entonces era todo el tiempo recordar y ni Bueno, hablar de... entonces en el tema que has sacado, ¿puedes complementar con algo? Porque eso no sería una culpa o sea, eso es una expectativa que cuando nosotros damos mucho en una relación y los otros no dan nada, lo que estamos viendo es que nosotros no somos honestos si estamos haciéndolo como un regalo o con una expectativa, ¿no? Y
y no somos honestos con nosotros mismos. O sea, eso es una cosa que se tendría que perdonar entonces a lo mejor Ana a sí misma. Es decir, no haber sido clara en cuanto a qué emociones eran las que estaban motivando esa buena relación con los vecinos, buena relación entre comillas en la fachada, que hay que tenerla. O sea, y el problema no es hacer eso y luego dejar de dar. O sea, el problema es que no seamos honestos, que estamos aprendiendo a ser emocionalmente claros con nosotros mismos, de por qué realmente y para qué estamos haciendo las cosas. Y yo digo, no digo que esté mal hacer las cosas, pues pensando, bueno, es natural que si yo ahora ayudo, pues luego me ayuden, pero como no estamos posicionados claramente en la distinción es, a ver, ¿lo voy a hacer como regalo o lo voy a hacer como... Entonces eso, ¿cómo lo solucionaríais por ahí? Yo lo identifico en mi caso con el dolor. Digamos que la presencia de dolor, que es lo que implica, en este caso, ese sentimiento, si se quiere, de la expectativa, que la frustración, y que eso me evidencia a mí, que estoy, digamos, en el error de alguna forma, sostenida, porque obviamente estoy accionando o coaccionando o activando desde ese lugar, desde un amor basado en el error, una creencia errónea. Así lo interpreto yo, así lo relacioné yo, o con la vergüenza o con la ira cuando comenté antes, o cuando aparecen esas emociones, puedo percibir ahí. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Iván. A ver, Tampoco sé si... me refiero, no sé si te acuerdas de lo que ha dicho Ana, que Sí, sí, escuché. sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí con, por qué? O sea, quiero que si puedes comentes por qué Ana lo ha llamado sentirse culpable. Ah, no, yo supongo que de alguna manera, que es la fachada activa, como me pasó a mí en su momento, como para justificar, entre comillas, no sé si la palabra es un autocastigo, o sea, porque uno la culpa la lleva con, de alguna manera, con peso. Calculo que ella hace ese giro que no es honesto, digamos, que no es real, que no es verdadero en cuanto a la concepción del amor inclusive, porque no, en realidad no quiere sentir la emoción verdadera que uno siente o que subyace a eso. Es una vuelta de la fachada. Así lo percibo yo. La culpa es, digamos, indicador de arrogancia en este caso, para mí, de alguna manera, o sea, de falta de humildad en ese sentido. He sido mala o no me he comportado. Es desamoroso, pero no sé si estoy hipotetizando nomás, no sé si estoy reconociendo realmente. En realidad yo lo usé y lo usé mucho tiempo, al no sentirme elegida me atribuía a mí totalmente la falta de reconocimiento del otro o todo y recargaba sobre mí, lo hice siempre, es algo para mí natural en la fachada, intentar de que se me quiere, como dice Ana. Todo el tiempo tuve letra chica en todas mis relaciones prácticamente, buscando el reconocimiento que no tuve de mi papá. Pero lo asumía, no lo veía hasta ahora, no lo Claro, veía. entonces, a lo Pero mejor ahora ya no me siento culpable. la relación con los vecinos que parece que has descrito, Ana, entonces quizás sería que te están intentando llevar a emociones más profundas relativas al mismo tipo de problema de la herida de Clau, que es sentirse reconocidos, que oye, que yo llevo muchos días que os he dado esto y lo otro, y vosotros no sois personas o qué. Y entonces, claro, esa indignación que también, y que luego decimos, ay, si es que tengo yo la culpa, porque mira, entonces nosotros hemos creado ahí una emoción de indignación y de fachada, de decir, mira, ya otra vez ahí voy yo, haciendo lo que no tengo que hacer, con personas que no se lo merecen, o cosas así. Claro, sí, propio Claro. del amor natural, digamos, ¿no?
El amor natural tiene ese tipo de reparaciones o confrontación, o confrontas o huyes, digamos. Siento que la culpa en este caso sería un modo huida, de alguna manera, de sentir, entonces me autoflagelo, pero sigo esquivando la emoción causal, digamos, verdadera, ¿no? El amor puro no siente dolor, entonces si hay dolor, que realmente estoy en desarmonía con las leyes. Claro, como que la emoción de fondo sería esto de esperar reconocimiento, yo te doy, ¿no es cierto?, todo lo que vos necesitas, entonces cuando yo te pida, vos tenés que darme. Vos tenés que reconocer todo lo que yo hice por vos, sin haberlo pactado, sin haberlo puesto en palabras. Claro. Y al no obtener eso, Claro, digo, yo tengo culpa porque alimenté eso sin admitir esto. Estoy dando cosas para que me reconozcan. Hago para que me reconozcan, no para hacer el bien, no por solidaria, no por... no, pero que también, No sé. como tú has tenido, como ya estás en una emoción del niño herido, de la niña herida, estabas ya dando sin tener cuidado, porque luego hay gente que tiene, que hay gente que no hay por qué darles nada, o sea, que ya puedes notar con tu alma que son personas que en realidad no les viene bien que les des a lo mejor, porque son muy arrogantes o lo que sea, y en realidad te van a proyectar más ira contra ti si les das en el fondo, aunque les des muchas veces. O sea que, pero sin embargo nos cegamos a la realidad del intercambio, donde a lo mejor si no estuviéramos en la niña herida, nunca les habrías dado nada, de decir, no, no. Sí. Sí. Claro, porque sentiríamos su alma que no, eso, o sea que en realidad no están pidiendo, que realmente no lo quieren. Sí, 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 gracias. Bueno, entonces, aceptar la responsabilidad cuando soy inocente de un comportamiento desamoroso en la situación. Cuando me siento responsable de cosas de las que no lo soy, o de cosas de las que desde la perspectiva de Dios no soy responsable. Por ejemplo, un niño se siente así sobre cómo el padre lo ha maltratado. Se siente así de responsable. O bien se siente responsable del hambre en el tercer mundo cuando solo sus padres podrían reparar el problema. Eso se hacía a lo bestia a los niños en las casas, ¿no? Allí también lo habréis hecho, ¿no? Cómete todo el filete, que hay mucha gente que no come. Sí, sí, es un clásico. Se come todo lo que hay en el plato, no se deja nada. Y es como si le pasara la culpa al niño de todos los que se mueren de hambre, ¿no? Porque Sí, 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 porque hay otra gente que no tiene, así que vos tenés que comer todo. Sí. bueno, aceptar la culpa de los demás cuando somos inocentes de un comportamiento desamoroso. Cuando siento que tengo la culpa de cosas que otros hicieron en desarmonía con el amor. Querer culparme para que los demás dejen de tratarme mal o para evitar el dolor de reconocer que los demás desean tratarme mal sin motivos. Cuando son estas personas las que me tratan mal, las que tienen esa culpa, esa carga de acusación, digamos, de su propio comportamiento. Esto, Iván, está mucho más relacionado con la experiencia del robo, porque, por ejemplo, tengo identificada como emociones a partir de los ejemplos que estuvo desarrollando AJ y que compartimos,
justamente en esta secuencia de los talleres al que corresponde este esbozo, y realmente fue muy revelador darme cuenta de que yo no quería sentir, básicamente no quería perdonar, y es lo que está justamente la ley de compensación poniéndome al tanto de mi negación. Y con mamá, por ejemplo, esto que acabas de decir, lo último, querer culparme para que los demás dejen de tratarme mal, eso es exactamente lo que yo hacía, digamos. O para evitar el dolor de reconocer, y eso es ahora, que los demás desean tratarme mal sin motivo. O sea, no, era como que ella igual en su irascibilidad habrá estado sumamente influenciada, ya lo hablamos alguna vez, vos y yo, por el nivel de ira que representaba. A su vez habrá tenido ella sus propias heridas vinculadas a esa, a esa experiencia, y bueno, se activaron, digamos, en su deseo de aplacarla con la Sí. adicción, o sea, la violencia que tenía. Yo recuerdo que mi abuelo decía, el papá de mamá, quien te miente te roba. Entonces mamá se acuerda de eso y todavía se lo repite a mis hijos. Quien roba miente, quien miente roba. Mi mamá repetía eso así como bíblicamente sagrado para ella, y entonces todo lo que sea una mentira o un robo, mamá la llevaba realmente en una situación bastante polar, así como la llevaba, pum, como un péndulo, salía de un lado y se iba al otro extremo. Ujú. Así que sí, ahí me siento más identificada, claro. Entonces, ahora yo sigo, de alguna manera, al no querer perdonarla, digamos, deliberadamente, por lo que estoy viviendo la negación, sigo de alguna manera por el dolor, incluso que estoy atravesando, sintiéndome no abrirme, no permitir, no me doy permiso para sentir. Mm. Sí, es así. Sí, que no lo hemos recordado a lo mejor demasiado claramente al principio, pero bueno, hay que escuchar anteriores cosas de Miller para que no se malinterprete lo que es el perdón, y ahora hablaremos también del arrepentimiento, porque es eso, es sentir dolores simplemente, no es que, ay, yo te perdono, y esas cosas, y sentir el alma, ¿no? Entonces, emociones grabadas en error. Bueno, pues el autocastigo, dice aquí, el intento de evitar asignar la responsabilidad a quien sí es responsable de ese comportamiento desamoroso, culpándose uno mismo. Es un poco lo mismo, ¿no? Pero este tiene como otro matiz, autocastigarse. Pero a veces está todo mezclado, ¿no? Bueno, dice, cuando me castigo por las acciones desamorosas que otros han realizado hacia mí, o incluso me vuelvo violento, dice aquí, conmigo, por haber sido maltratado por otros, tratado mal por otros. O sea, puedo llegar incluso a castigarme, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, los niños que se mutilan a sí mismos, ¿no? Sí, ahora, bueno, hay muchos adolescentes que se hacen daño, sí, literalmente. Bueno, los mismos tatuajes, Bien, también. que lo hemos hablado. Y esta cosa de que está pasando, yo creo que también me estará pasando a mí, con el tema de las pandemias, de los medios de comunicación, que nos han hecho una acción desamorosa, ¿no? O sea, la intención real de encerrar a la gente, en realidad no hay un deseo puro, amoroso. En algunas... No, justamente cuando dijiste el segundo que dice me vuelvo violento, recordé eso del concepto de violencia, y cuando uno conoce desde la perspectiva de Dios lo que es la violencia, se da cuenta que todo el tiempo somos violentos. Por ahí, esto que decías al principio, antes de conocer algo de Miller, como marco para poder interpretar un video como este o un esbozo, también implican estos conceptos de violencia, una
una ampliación, porque ahí te das cuenta, ¿no? Claro, sí. Esto que se hace con el argumento de por tu seguridad, por tu resguardo, como dijo nuestro presidente, te quiero pobre pero vivo, y algo así bastante perverso. Sí, Pero bueno, sí. que Esto pues lo hago por tu bien, el famoso lo hago por tu bien. ujú. Después terminamos nosotros convirtiéndonos en Voy las a, voces voy a- implacables. he puesto el navegador para mirar un momento si la definición de acto de violencia puede ser un buen momento para leerla literalmente, porque fijaros aquí, me vuelvo violento conmigo mismo, las personas interiorizamos el miedo de los medios de comunicación y ahora, por ejemplo, que en España han abierto la posibilidad de ir al aire libre sin mascarilla, pues bueno, nos interiorizamos que el miedo está justificado por todo lo que se ha vivido y todo esto, por la idea subjetiva que en realidad no está demostrada en ningún lado, es que en realidad no existe el contagio, no es lo que parece de ningún agente. Eso del contagio hay que revisarlo completamente y sin embargo eso es como lo que decías, Claudia, porque el miedo ya era un acto de violencia. Sí. Esto de... Entonces, o sea, lo que quería decir es ese tipo de cosas, que nos han encerrado y entonces ya te quedas como con el síndrome de Estocolmo y entre que ya no te sientes a lo mejor tan bien físicamente o lo que sea, empiezas a dar una rueda donde ya te encierras más a ti mismo y cosas así, que yo creo que es la que le ha pasado a mucha gente, que mucha gente se ha suicidado en España, por ejemplo, hay en Argentina también, ¿no? Sí, y se proyecta el miedo que veíamos un poco, bueno, ayer con el vivo, pero que también lo desarrolla Jota en afrontar el miedo a la acción, se proyecta afuera y se pide, se demanda al mundo que lo resuelva, que el mundo obviamente resuelve desde su perspectiva distorsionada de lo que es. Entonces lo hace con una idea de seguridad y termina siendo realmente sumamente doloroso, Sí. sumamente. Y no sé si Esto no sé si terminé la frase antes de la gente sigue poniéndose las mascarillas muchísimo, aunque haga ya más calor. no, No la termino. claro. Y ahí se pone en evidencia, ¿no? Exactamente. Ahora yo mismo, como dice ahí, yo mismo me autoinfrinjo, digamos. Me limito, me condiciono. Es increíble. Sí, es muy apocalíptico esto. Entonces, ¿qué es un acto de violencia? Y también, bueno, pincharse productos que no se sabe cuál es el control democrático sabio de esos productos, las inyecciones, ya es muy raro todo. Bueno, entonces, en la perspectiva de Dios, un acto de violencia es cualquier pensamiento, o sea, pensamiento, palabra o acción que cumpla lo siguiente. Está basado en o alimentado por una emoción proveniente del alma, o sea, basada en el alma, algo álmico, por lo tanto, una emoción nuestra profunda, que sea exterior, o sea, hacia el exterior, una expresión. Esa emoción no está en armonía con el amor, la que impulsa ese acto o esa palabra o ese pensamiento, no está en armonía con el amor divino. Ese acto está dirigido hacia alguna entidad viviente, o sea, por ejemplo, nosotros mismos, habiendo interiorizado mucho el miedo de este totalitarismo médico, digamos, y esto resulta en un ataque a la entidad viviente. Por ejemplo, respiro menos, peor, me pongo más excusas para no caminar, etcétera. Tengo miedo de más cosas todavía, se van aumentando los miedos. O sea, fijaros, ¿no? Sí. Imagino que la onda expansiva, o sea, lo que por ahí no solo ya viene del Estado en sí, del Estado, digamos, como forma de gobierno,
pero cuando ya el alma lo graba y lo toma como, en este caso, naturalizando el miedo, como es eso justamente en desarmonía con el diseño completo de lo que somos y de cómo funciona, o de las energías del amor y la verdad que tiene el universo. O sea, es una oposición completa, a eso es lo que hablo, no solo a lo que es el alma, que es capaz de sentirlo todo, atravesarlo todo, de una desconfianza extrema, hasta nosotros en nosotros. Y me imagino, digo, porque yo creo que no soy, ayer decía eso en el vivo, no soy capaz de sentir, me doy cuenta porque creo que lloraría Sí, tanto. si realmente estuviéramos en el alma, al decir todo esto, porque ha sido súper dramático lo que hemos vivido en el fondo y lo tenemos en negación completamente porque hemos estado encerrados muchísimo, y eso pues eso, es una cosa que si fuéramos inocentes en esa expresión, digamos, sí. Pero lo que iba a decir es que se está creando una máscara descomunal, enorme, claro, o sea, una capa de máscara más, ¿no? Aparentemente. E incluso con muchos artilugios y tecnologías y, por ejemplo, en Europa ya está el certificado del cobicho digital. Y es eso, es una máscara que justifica una capa de miedo más, digamos, encima de todos nuestros miedos a sentir penas profundas. O sea, es como una automatización muy fuerte de la máscara, quizás algo así. Sí, sí. Y la paradoja que compartíamos antes de ayer con cuando Jesús cuenta, hicimos un video en 2 partes, no me acuerdo ahora el título, yo sé que ayer no lo hice, pero fue antes de ayer, cuando trajiste a colación el aporte del video en el que Jesús cuenta, digamos, cómo es que termina por ley de atracción siendo crucificado, y que básicamente dijo, bueno, estuve hablando de que no existe la muerte y llegó el momento de demostrarlo. Y aún así, digamos, esa negación de cuánto pasó de su enseñanza, y la verdad es que 2000 años después el miedo a la muerte sigue reinando en la tierra, cuando la transición es algo tan larga vida al alma, ¿no? Eso, ¿no? Sentía yo ayer, está incluso con la oportunidad de la perpetuidad, y lo dice AJ, no es algo, o sea, yo no conozco, no tengo referencia alguna de que un alma haya sido destruida. Sin embargo, tan poco nos consideramos en cuanto a lo finito, ¿no? Soy solo esto y es a lo que me estoy aferrando, digamos, que es lo que mi tesoro sería, paradójicamente, sí, Sí, nos tiene absolutamente gobernado. y el problema ahora es que aunque la sociedad no sea tan bruta, porque imaginémonos que lo que nos cuenta el mismo Jesús, que les metían a los niños pequeños en escuelas de soldados que eran salvajes por completo, donde violaban a las mujeres y a las niñas desde muy pequeños, y al mundo, bueno, el mundo sigue haciendo eso en cantidades descomunales, pero está más solapado. O sea, no es oficial, digamos. Pero, y no está bien visto ni mucho menos, como en ese entonces, donde el padre José le mete en una escuela de soldados de ese cariz. O sea, imaginemos qué brutal. Pero claro, aunque el mundo haya progresado, entre comillas, en cierto sentido, pero sin embargo tenemos herramientas tecnológicas súper peligrosas para enmascarar todavía más, justificar más, automatizar. Sí. Sí. Por eso se Es entiende. que Mm. nuestra versión del amor incluye la violencia. Eso decía Jesús, como así uno comprende cómo yo, digo, promuevo el amor, todo, y le hablaba de las religiones, pero en determinadas ocasiones estoy dispuesto a matar. Entonces decía él, pero ¿cómo se puede, digamos, hablar del amor y no, pero a vos sí te puedo
a vos te amo y a vos no. Y Mm. bueno, lo mismo nos pasa con la violencia. Para nosotros está justificada, claro. Está bien y hemos progresado. Mm. Muy, muy perdido. O sea que este autocastigo ha sido hecho a niveles mundiales ahora mismo. O sea, es como si nos hubieran tratado como un padre o una madre desamorosa, los desencarnados que están ahí en las élites de gobiernos, farmacéuticas, y es un poco una ley de la atracción global a la especie humana también por la cantidad de heridas que tenemos, ¿no?, en el alma y por el hecho de estar atacando tanto a la misma tierra y a las personas y a las guerras y a los niños, las mujeres, etc. Es una gigantesca también ley de la atracción, ¿no? Sí. Que estos desencarnados también están de alguna manera... O sea, que me vuelvo violento conmigo mismo de maneras que ya ni nos damos cuenta, ¿no? Por haber sido... Pero en realidad, cuando he sido tratado mal por otros y yo doy un paso más, ya no solo me culpo, sino que me violento. Vale. Incluso... Pero también aquí hay deseo de destruir, castigar o dañar a quienes han perpetrado el comportamiento desamoroso. Esto es un bloqueo para el perdón también. O sea, ya aquí ya es ponerse en el modo vengativo, ¿no? Resentimiento hacia los que me han hecho daño y en vez de sentir el dolor por ese trato, decido perpetrar más daño e incluso a otras personas que no están relacionadas con lo que me sucedió originalmente. Claro, un poco esto que decía. Recién sí, ante esos eventos soy capaz de matar, claro. Se justifica el contraataque y la defensa. Sí. Que esto es en realidad la definición global de lo que luego nos vamos a tener que arrepentir. En realidad, globalmente, no tendríamos que arrepentirnos de nada si no albergáramos ya algún deseo que es destructivo y que está fundamentado en heridas muy profundas que no hemos perdonado, que tienen que ver con cosas grabadas desde fuera, o sea, son materia de perdón para sentirlas y procesarlas, de esta categoría del perdón, lo que nos ha venido de fuera, pero claro, luego cuando estamos en el yo herido y en la máscara, en un grado o en otro, con más o menos conciencia, sí que deseamos, Sí. aunque sean otros niveles que no son tan bestias de destruir a las personas, pero sí... Yo sentí, Iván, por ejemplo, que mencioné antes la relación, que es la única relación matrimonial que tuve, digamos, con el papá de mis hijos. Y en realidad fue la alegría, que lo pude identificar hasta hace muy poco inclusive, cierto regocijo, que no es alegría, porque la palabra alegría, así como por decir, no sé si natural o genuina, pero sí un cierto regocijo, o sea, cuando te alegras, sí, voy a usar la palabra alegría, pero no es la intención, no era alegría, es un regocijo así como perverso de cuando te va mal. Y eso yo sentía cada vez que Gustavo se peleaba, digamos, lo sentía antes era sumamente pernicioso, así como que, digamos, incluso, sí, era como que bien por ti, o sea, como que me disfrutaba de eso, pero ahora hasta hace muy poco que pasó una situación en la que él estuvo muy mal inclusive, pude percibir de nuevo esa sensación y es mi niña herida que yo sentía de alguna forma que, bueno, no me elegiste a mí, pero la elegiste a ella, pero también te fue mal con ella, era algo así. Sí. Por eso digo, sí, no diera un deseo de destruir, pero sí celebraba de alguna forma el fracaso de la Sí, otra. sí que es como un deseo de que castigue la vida, o sea, Dios.
materializado, ¿no? Es como la materialización de la creencia en esto, ¿no? En que, bueno, y es como arrogancia también que todos tenemos, ¿no? Que lo comentó Miller también, ¿no? Ya te va a castigar Dios. Yo soy demasiado elevado como para castigarte, pero mira, Dios te ha puesto esa mujer que no sé qué. Sí, o la vida te ha puesto... Somos todos así muy, muy criminales, ¿eh? Es increíble. Entonces, porque esos pensamientos están ahí, el yo herido, y cómo no, hay que comentar, yo instigué un aborto y esto entraría dentro de este caso. Todos estamos relacionados aquí en el grupo con el tema aborto mucho también. Estos son almas que no tienen ninguna relación con el propio daño original que motiva ese deseo directo de destruir. En el caso de los abortos normales, más violentos, digamos. O sea, hasta ese punto. Sí. Tanto decía Jesús ayer o antes de ayer que hicimos que el bebé no soporta y sale, digamos, de ahí. Sí. Sí. Bueno, eso ya en los espontáneos. Que para la perspectiva de Dios son lo mismo. Sí. Como un asesinato emocional, digamos, con unas proyecciones. Pero como que hay muchas emociones variadas ahí en los abortos naturales, que a lo mejor muchas veces, si son solo, como las comentaba en aquel vídeo que tanto nos impactó, son solo esas emociones de arrogancia pura, de no nos importa la esencia personal, sino que el papel que queremos que cumpla este niño en nuestra vida, eso como que no sería directamente destructivo para lo que solemos entender mundanamente. Pero luego también Miller admitía muchos otros casos, yo creo, de posibles emociones que motivan la muerte de los niños abortados espontáneamente, pues eso, mismamente emociones de mucho odio a los hombres que vienen de vuestra madre, o mucho miedo se las puede llevar el niño si es varón, pero como que es muy variado, ¿no? Entonces, esas emociones de no valorar en sí la nueva alma es como que no parecen directamente destructivas, aunque lo terminen siendo. Bueno, bloqueos para el arrepentimiento. Hay muchos bloqueos a la hora de arrepentirse ante Dios, los demás y nosotros, por lo que hemos hecho en torno los demás nosotros. La clave está por lo mismo, identificarlos y trabajarlos con las emociones. Si no lo hacemos, el arrepentimiento no tendrá lugar y tendremos que recurrir a la compensación. Esa ley está haciendo su trabajo en el alma mediante un lento y laborioso y doloroso proceso, y no vamos a enumerarlos todos, solo algunos. Dice: hacer que los demás se sientan culpables por mi propio comportamiento desamoroso. Claro, aquí todas las relaciones de arrepentimiento que nos dibujaba muy separadamente ahí en ese croquis que hacía Miller tan simple. Las relaciones de arrepentimiento, las parejas, sobre todo los hijos, incluso los hijos no tenidos, los hijos son como culpables porque previos a que nazcan, ¿no? Como va a ser muy caro mantenerlos, o no queremos al padre o a la madre, entonces es como casi ya exageradamente queremos que se sientan culpables cuando ni siquiera les tenemos como personas. Los demás se sientan culpables por mi propio comportamiento. Me niego a ver mi propio comportamiento desamoroso y creo que los demás han hecho cosas para perjudicarme cuando en realidad yo soy el que lo ha hecho, perjudicándolos desde la perspectiva de Dios. Claro, como almas, ¿no? Por ejemplo, creer que los demás deberían quererme cuando pueden decidir no hacerlo, no amarme.
Los estados de frustración como padres y madres son muy tendentes a hacer esto, ¿no? Porque la crianza requiere tanta responsabilidad y hay tantas proyecciones sobre las madres que al final lo pagan los gatos y los hijos y los perros y las plantas. Sigo. No soy. Sí, te escucho. Hacer que los demás asuman la responsabilidad de mi propio comportamiento desamoroso. Manipular, coaccionar y chantajear a los demás para que asuman eso. ¿Qué pasa? Que a Ana le ha llamado su perro, su perra. No, están ladrando los perros acá afuera, así que por eso silencié. Que tú manipulas mucho a tu perra también para que sea la responsable de... Que sea responsable de mis actos. Eso hacemos. Y parece una tontería, pero creo que a nivel emocional, claro, los perros sienten todas esas proyecciones de que no queremos hacernos responsables, y los gatos. Y claro, a un nivel no humano, pero claro, como no son humanos, pues no se podría usar el mismo verbo. No es que les estemos chantajeando, porque no pueden hacerse responsables, pero su cuerpo sí que lo va a somatizar, a lo mejor, muchas emociones, miedos, cosas. Sí, miedo. Ella tiene miedo, anda atrás de mí. Y ayer, por ejemplo, que la saqué a pasear, nos atacó otra perra. Así que como que observo esas cosas que pasan. Seguimos. Bueno, y negarme a asumir la responsabilidad personal de mi propio comportamiento desamoroso. Estos son bloqueos para el arrepentimiento. O sea, cuando minimizo, justifico, desplazo la culpa, uso métodos emocionales, rabieta, lágrimas, teatrillos. ¿Para qué? Para negarme a eso, a asumir la responsabilidad emocional del comportamiento desamoroso, el que tengo hacia mí o hacia los demás. ¿Alguna vez habéis tenido una rabieta por haber tenido un comportamiento desamoroso y no querer asumir con vosotras mismas ese comportamiento? ¿Y habéis hecho algún teatrillo con vosotras mismas? Una pregunta muy íntima. Sí, sí, tengo muchos registros de esas experiencias con mis hijos, naturalmente desde pequeños, incluso, bueno, con uno de ellos que tengo la adicción y la relación incestuosa, era el tercer hijo. Así que es como que está bastante maltratado eh, respecto de ese nivel de distorsión. No tuve con los otros, también hay adicciones, pero con él principalmente muy intenso, en negarme a asumir, entonces justificar, desplazar la culpa, que es un poco lo de arriba también, y lo de más arriba, donde dice hacer que se sientan culpables por mi propio comportamiento desamoroso. El sentimiento que hacemos de mira cómo me pones por tu culpa, o yo estaba bien hasta que pasó esto, o sea, todo de a poquito vamos entrenándolos en, en la culpabilidad. Y nosotros de paso no asumir nuestra responsabilidad. ¿Y algún caso de eso, pero con un comportamiento de uno mismo hacia uno mismo, y haber usado para no asumir que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, para no asumirlo, hacer algún teatro con uno mismo? No sé, lo preguntaba por
Bueno, yo, por ejemplo, me quedaba los domingos después de que me separé, cuando Gustavo se junta con la que fue su primer pareja, después tuvo otras, pero la primera, cuando se separa, realmente se separa, digamos que tuvimos varios así intervalos, pero esa fue como la definitiva. Y los domingos quedarme llorando en el patio, que este es el lloro que decíamos, rabietas, lágrimas, me quedaba sola y ay, me quedé sola, todos se iban con él a pasar el día y yo sola aquí. Me acuerdo, tengo la imagen, la postal, de verme a mí en el patio llorando, eh, pero no, eran todas emociones de la fachada y Bueno, pero eso sería solo con un aspecto de esa parte. O sea, eso que has dicho de podrías haber salido a ver a alguien o a hacer algo divertido y eso, y el no salir o el no hacer algo bonito es un comportamiento desamoroso hacia ti. Pero como ya está involucrado el que haya alguien que te ha hecho algo o algo que, o sea, claro, ese sería, o sea, aquí estamos en este caso, no estamos, en el caso global, lo que has sacado ahí aquí está, es tu propio comportamiento desamoroso. Ahí es el comportamiento desamoroso de la pareja que está haciendo no cosas. cumple con la adicción. Pero si no cumplía con la adicción, mi propio comportamiento desamoroso de por ahí decir, victimizarme, por ejemplo, no es hacia mí, porque en realidad yo que sí reconocía, por ejemplo, esto de salir, que lo hice al principio, después no lo pude sostener, digamos, al principio lo primero que era, sí, ya estoy libre, entre comillas, pero después no lo pude sostener cuando vi que iba como en serio la relación de él y ahí yo empecé a tomar conciencia de que mi adicción ya no era satisfecha. Yo sentía que me volví en contra de mí en cuanto a que no toqué el dolor que implicaba, sino que, ay, yo pobre, la no elegida, en realidad era, yo siento que no estaba llorando de verdad, si se quiere, porque ahora tengo la emoción causal intacta, por decirlo. Es más, ahora no la quiero sentir y tengo todas las condiciones, entre comillas, conocidas intelectualmente y sigue siendo un comportamiento desamoroso hacia mí, no permitirme sentir. No es así. Claro, eso te estaba bloqueando el poder ver la relación con tu ex marido como una relación de arrepentimiento. Es decir, ahora un bloqueo para el arrepentimiento. Porque, Sí, porque hay muchos casos de esos donde nosotros, después de pérdidas, a todos nos ha pasado que no asumimos la responsabilidad de que ahora estamos nosotros siendo desamorosos con nosotros mismos porque no tenemos ninguna justificación para no hacer algo que nos siente bien. claro, ahí está, así es, exactamente. Era una oportunidad y digamos, la torcí o le pegué un giro como para no asumir, no hacer nada por mí, digamos, en ese caso. Para no ver a esa relación como una relación de arrepentimiento, o sea, como alguien a quien habías atraído para sentir algo más profundo. Entonces nos inventamos más máscara que tiene que ver con esta negación de responsabilidad, de más comportamientos desamorosos, o sea, nos metemos en una rueda que es contraria a ir a la causa, ¿no? En aquellos que vimos de la causa y el efecto tan simples. Sí, y nos metemos con más máscara. Sí, Bueno, pues culpar a los demás de mi propio comportamiento desamoroso, justificarlo culpando a otros de nuestro propio comportamiento, independientemente de que lo hayan hecho o no. Bueno, aquí tiene que poner amor desamoroso, que esto es lo que siempre pongo como desamoroso. El traductor da esto, pero en realidad es la misma palabra siempre, que es muy literal, es un prefijo de negación, and loving, desamoroso. Entonces, independientemente de eso, justificamos
castigarlos por mi propio comportamiento desamoroso, o sea, intentar con pensamiento, palabra o acción castigarlos de forma oculta o manifiesta por lo que yo percibo que es su comportamiento desamoroso. O intentar con los mismos pensamientos, etcétera, castigar a otros de forma oculta o manifiesta por lo que sé que es su comportamiento desamoroso. A esas negritas, Iván, o sea, percibo sería como algo Esas que están literalmente ahí en el este. Vamos a abrirlo también en inglés. Donde los tenemos aquí. bueno, ¿Sí que decías? no, está bueno que podamos, bueno, aparte del recurso en negrita que pone, establece como una distinción entre lo que percibo y lo que sé. ¿Verdad? Sí, exacto. Y ahí eso es el tema es que aunque yo sepa que su comportamiento es desamoroso, si yo castigo, es desarmónico, Dios no castiga, ¿no? Claro. Pero también percibo que es su comportamiento desamoroso, también me da igual, o sea, sigo haciendo su castigo que no me sirve para nada. Bueno, entonces vamos a ver eso. Bueno, eso lo hice mucho con mis hijos. También con Gustavo, también con mis hermanos. Mm. No estás sola, somos dos. Sí, ahora voy comprendiendo todas las relaciones de arrepentimiento. Pasa que uno como madre, ahí viene la justificación, uno tiene que corregir porque es la responsabilidad que tenés como madre de machacarle a los hijos, o si no, sos la responsable si salen torcidos. Mm. Claro, fijaros que vimos en el vídeo del libre albedrío y la crianza, lo que la gente puede interpretar como un castigo, que sería agarrar a los niños y no soltarlos para que liberen la ira, que no sea de forma peligrosa esa liberación de su ira pegando a otras personas o lo que sea. Ahí eso no sería un castigo, sino que sería un acto amoroso, entonces, pero que parece un castigo, porque la gente no está acostumbrada a que retener contra la voluntad sea amoroso. Pero limitar el libre albedrío de los demás puede ser lo más amoroso y no es un límite en el fondo en el libre albedrío. Y esto lo dice Miller literalmente, que nosotros pensamos que cuando estamos haciendo una acción desamorosa y nos limitan, nos están limitando el libre albedrío. No, pero es que nosotros tenemos el libre albedrío originalmente para realizar una infinita variedad de posibles acciones amorosas. Y se nos tiene que limitar en algún momento las que no lo son. Pues si no, todo desaparecería. Claro, sí, sí. Educación en amor sería. Claro, y entonces esa educación en amor en respecto a los niños puede parecer que es castigo a veces, que es a lo que ha aludido Ana, que es todo un temazo que tendremos que tratar mucho más, o tendréis que tratar mucho más. Vosotras más que además sois profas. Entonces, y yo ya estoy en el tema de que castigo, panis, que es el... Pero
fijaros cómo está en negrita, ¿no? Lo que percibo, que es como que es más subjetivo, ¿no? Ahí lo percibo yo. Y aquí dice lo que sé. O sea, yo puedo tener la razón. O sea, desde la perspectiva de Dios, su comportamiento, el comportamiento de alguien puede ser desamoroso. Pero sería un bloqueo para el arrepentimiento. O sea, por ejemplo, si ahora tu expareja, ya que ha hablado Claudia de ese caso, le hace un comportamiento desamoroso y tú quieres castigarla, tú puedes saber perfectamente que él está en una adicción, pero claro, si tú le castigas o intentas, que es lo que pone aquí, intentar, estás haciendo un bloqueo para el arrepentimiento que consiste en esto, castigar a los demás por mi propio comportamiento desamoroso. Y aquí es lo que no entiendo muy bien es esto. ¿Por qué dice por mi propio comportamiento desamoroso? Porque yo puedo... Por ejemplo, si yo lo traslado ayer a Iván, al evento de ayer, en el que, digamos, terminó, entre comillas, fracasando el almuerzo, yo estoy siendo desamorosa en principio desde el momento que tengo expectativas, no soy honesta respecto a lo que siento, no, o sea, desamorosa conmigo, desamorosa con él. Estoy al tanto, entre comillas, sé, como dice la segunda afirmación, que estoy en una adicción, porque todo nuestro... Espera un momento. Pero aquí pone su comportamiento desamoroso. ¿Puedes matizarlo así? Claro, porque su comportamiento desamoroso, en definitiva, digamos, estuvo por decir, mentir, en el caso de decir, bueno, realmente no llego o no sé la hora que llego, o sea, fue deshonesto en cuanto a eso, por decir ayer. Estoy hablando de que, bueno, ahora a partir de lo que vamos conociendo, el uso del tiempo, o sea, la morosidad que nos va mostrando Miller, cómo se traduce desde el uso del micrófono hasta la puntualidad para llegar a un lugar, la puntualidad para retirarse, el respeto por los demás. Ahora yo comprendo, he podido ampliar todo lo que no entraba dentro del amor, que realmente para mí es algo sumamente amplio en este momento, y él no está al tanto, él lo maneja como la mayoría de las personas que en general, no todos, pero en general son bastante desamorosos respecto del tiempo de los demás y de su propio tiempo inclusive. Entonces, bueno, yo siento que él tenía su comportamiento desamoroso respecto a que, bueno, llego, digo una hora, no importa, de otra hora, no importa. En ese sentido, sería que es lo que a mí me lleva después Sí, a la molestia. No. pero es que fíjate que como esto va de me parece que esto es simplemente un error. Me está viniendo bastante a la cabeza. Que aquí Claro. se le ha colado aquí. Porque estos esquemas están hechos como muy rápidos realmente y a veces sí que luego dicen las charlas, yo tendría que corregir esto y luego lo voy a corregir para que lo tengáis bien en la web. Y lo dice, y como ni siquiera dio la charla, Pero sí es arrepentimiento, Iván, me parece que es no evidente. mi ¿Qué? propio comportamiento, arrepentimiento por mi propio comportamiento, Mm. desde respecto, desde la intentar castigar, digamos, o sea, castigar a los demás por mi propio comportamiento desde el punto de vista de que esto comienza yo al tanto que sé que estoy en una adicción, que sé, digamos que, entre comillas, sé, por eso digo sé, pero en realidad, como dice Jesús, no lo sabe, por eso no lo estamos haciendo. Sí. El sé, más allá, no lo exime, sigue siendo mío, quiero decir, el foco de... No, estoy Sí, por perdida. un lado, sí. No, por un lado sí, también se puede ver así, y seguramente sea eso también, o más. Que Creo que es, estoy hablando del arrepentimiento. Estoy en el arrepentimiento y el arrepentimiento siempre va a hablar de lo que yo hice a los demás. Entonces, castigar a los demás por mi propio comportamiento desamoroso desde el momento en que yo, así sea que percibo y yo no lo declaro, o sé deliberadamente y tampoco lo declaro, digamos, porque hubiera sido mucho más honesto decir, la verdad es que el uso que estás haciendo de mi tiempo al llegar tarde me molesta mucho, como que era mucho más franco, ahí era amoroso, no,
O sea, como enseñar, educar en amor, incluso ofrecer al otro la oportunidad de saber lo que siento, lo que vivo, cómo concibo ahora el tiempo. Y nada, yo me enojé. O sea, que fue una forma de castigar, porque terminó vistiéndose, vistiendo a su hijita, la que había traído, a comer, digamos, como que saliendo de alguna manera sin comprender nada, digamos, como que no se abrió, tampoco me retiré, porque podría haberme retirado, decir, esta conversación me está generando, como él nos enseñó, digamos, hace poco en un video, el de la carne, él hizo el ejemplo, esta conversación me está enseñando, me estaba señalando una emoción, me debo retirar a sentirla y como que ofreciendo disculpas me retiro de la conversación, pero no, yo ataqué deliberadamente. Sí, Entonces sí, siento que claro, sigue pero siendo mi comportamiento, digamos. sí, este comportamiento, por lo que has dicho, estamos en una adicción y el comportamiento en la definición, claro, la definición que dan muy general, que también incluye emociones, deseos, tienes un comportamiento ya en ese sentido, que es una definición que te vuela la cabeza, ¿no? Completamente cuando ellos la emplean así, la dan ahí en aquel taller que vimos un poco de lo del libre albedrío, que vimos cosas muy importantes, creo que la daban allí, Sí, y a ya él la da. el Después hecho, él debió. claro, el hecho ya de estar protegiendo emociones causales, no sintiendo cosas y estar en una adicción, es lo que tú has dicho, ya es el comportamiento desamoroso y entonces castigaríamos a los demás, pero no sé, habría que haber visto cómo lo explicaría esto, ¿no? Algún ejemplo que... Bueno, intentar evitar el reconocimiento de mi propio comportamiento desamoroso mediante técnicas manipuladoras o adicciones. Otro bloqueo al arrepentimiento. O sea, intento permanecer negando mi propio comportamiento así mediante el uso de métodos tortuosos y solapados para evitar el reconocimiento de ese comportamiento desamoroso que tengo. Sí, de esto que ahí podemos meter mucha intelectualidad, justificarlo y muchas cosas más. Nada, conclusión, entonces necesitamos entender esos bloqueos. Hay que ver cómo se manifiestan en el comportamiento esos bloqueos que tenemos al arrepentimiento y el perdón. Y también ver la negativa a perdonar o arrepentirnos como algo que elegimos en nuestra voluntad, con nuestra voluntad personal. Claro, El video de Nina y Joy, que queda muy claro, esto que hace, dice bloques de cemento que se separan en nuestra relación con los demás, sí. unidad de sentir y experimentar. Y es que por defecto estamos en una negación continua de esta elección, ¿no? De admitir humildemente que estamos eligiendo estas negativas, ¿no? Negativa a sentir un daño que nos han grabado en el alma muy pronto o a sentir el daño que hemos hecho y por lo tanto nos hemos hecho ahí por duplicado a doble alma, digamos. Es una elección que la ahora mismo la estamos eligiendo y entonces este proceso de aclarar el alma para ir admitiendo más,
para llegar a la consciencia emocional de que estamos haciendo esa elección, ¿no? Ese es todo el proceso. Sí. Aquí dice tareas, puedes ver dónde necesitas arrepentirte o dónde necesitas perdonar. Y también, bueno, y esto lo vimos, esta sí que la planteó al final de los talleres del perdón y el arrepentimiento, ¿no? ¿Cuándo has afirmado que te arrepientes o que perdonas, pero obviamente no lo has hecho? Y eso, y cuando has intentado hacerlo al revés, o sea, perdonar cuando en realidad tienes que arrepentirte hacia alguien y viceversa. O no, perdón, intentas arrepentirte de tus acciones cuando en realidad no has hecho nada malo, pero desde la perspectiva de Dios, claro. Eso también es todo un mundo para deconstruir, para deshacer toda esa fachada de no, si yo realmente he sido malo y Dios está, todas las leyes están hablando que no, que ahí no eras malo ni mala. No te puedes arrepentir de eso, idiota. Bueno, eso no lo dicen las leyes, pero... Entonces, ¿qué acciones hemos tomado en el yo de fachada para evitar la experiencia emocional del yo herido? Ah, bueno, aquí está repetido nada más, está mal. A ver, un momento, ¿por qué ha pasado esto? Sí, no. ¿Qué hemos hecho con la fachada? Esto es una pregunta ahí a utilizar muy concretamente para rellenar el cuaderno y sentir y repasarlo otra vez, cosa que Totalmente. voy a tomarme, me voy a tener que tomar en serio. ¿Y qué acciones has tomado para negar o suprimir la experiencia emocional del yo herido, del niño herido? O sea, pero primero es darnos cuenta de la fachada. Por eso hizo tantas cosas Miller con la máscara y su deshacimiento. Y luego las que hacemos para suprimir la del yo herido. Y ahí tendremos que repasar el vídeo de Mary sobre experimentar el yo herido. Y luego, ¿cuáles son tus técnicas favoritas para evitar estas cosas? Y el perdón. Técnica favorita. ¿Cuál es? No, me reí de la expresión. ¿Cuáles son tus técnicas favoritas? O sea, de todas las que tenés y encima está la perfecta. Sí, podemos hacer un taller nueva era o de cuidado personal para... Sonó a eso, sí. Sí. Técnicas. Todos somos inocentes. Sería un taller. ¿Todos somos qué? Todos somos inocentes. ¿Qué? Sí. Ahí, ala, reparto, ahí se hace cargo y vamos. Sí. Si queréis degradar vuestra alma, lo podéis poner muy caro y seguro que hay mucho éxito. Solo existe Sí. el presente de otro taller. ¿Solo existe quién? El presente. Ay. Nada por resolver. Bueno, eso por un lado, como ahora en el presente está disponible todo el alma, todos los recuerdos, pues bueno, y como los niños viven así bien en el presente, pero claro, cuando un adulto se lo dice eso, y cuando da talleres sobre eso, tenemos un problema muchas veces, claro. Sí. Además, darnos cuenta en realidad los filtros que administran los recuerdos y cómo en esa, entre comillas, inconsciencia, o no quiero saber que personalmente yo estoy viviendo eso. No recuerdo, no quiero recordar. Sí, ahí estamos todo el rato, todos, en negación de aquellos recuerdos emocionales que nos
liberaría, claro. Así que hay que empezar por la fachada sobre todo. Y bueno, pues ya repasaremos más cosas. Si quieres decir algo para concluir, Sí. Ana, ya dejo de grabar y ya vemos. Estoy viendo por dónde empezar con la tarea, Sí, básicamente. pues ahí con la perra de entrada. Sí, vieron como ni guau ya dice. Sí, eso ya es una buena señal. Estás ahí. Sí. No. O sea, quiero animarme a hacerme esas preguntas y ir a fondo. Sí, y esto pasa mucho, ¿no? Cuando cuidamos a familiares mayores, muchas veces hay un sentimiento de sacrificio que tiene que ver con me arrepiento de lo que te he hecho, cuando en realidad a lo mejor no le hemos hecho nada. En realidad, en general, ¿no? Son relaciones de perdón, como las llama Miller, a los abuelos, las abuelas, las madres, los padres, que muchas veces los hijos se quedan sacrificados, como arrepintiéndose, cuando en realidad lo que tienen que hacer es perdonar y están acumulando así más daño, ¿no? Esto es algo muy típico, que a mí en parte me debió pasar con mi abuela, por ejemplo. Claro. ¿Vos sentías que te tenías que arrepentir o estabas arrepentido de hacer cosas a tu Pero, abuela? O no pero sé. era, pero era en concreto. O sea, como mi abuela debe haber sido una gran proyectora de culpa, o sea, de hecho, o sea, era muy reprimida y eso. Entonces, ese sentido que hemos ido viendo antes en el esquema de cómo nos autocastigamos, nos culpamos por lo que otros hacen, pues está muy profundo. En realidad en todos nosotros, ¿eh? Ese sentido de que nos merecemos las grabaciones, los miedos, sin llegar a tener que ser golpes ni nada de eso. Nos merecemos las emociones malas de los adultos, ese sentido de culpa es como muy difuso y nos lleva a hacer gestos que son muy profundos, aparentemente, o sea, emocionalmente son muy profundos, pero que al final son un arrepentirte de algo cuando en realidad no has hecho nada, o muy poca cosa. Bueno, yo, por ejemplo, empezaría la tarea haciéndoles al dibujo, el bosquejo de las relaciones, incluso con los colores, como él identificó, me Sí, sirvió mucho. En el caso de Barb, por ejemplo, que me sentí muy identificada en el conflicto con sus hermanas y cómo no quería ver la culpa, la responsabilidad, en este caso la falta de los padres, sí, y no quería sentir, a mí me serviría mucho eh, representar ese esquema como un principio. Y mi abuela aparece como supresora, en este caso sí, mis padres creadores y mi abuela supresora, que recién ahí pude reconocer esa relación con mi abuela. sí, mi abuela también. Claro. Claro, ese esquema me lo haría como un poquito grande porque siento que de alguna manera la, la claridad que refleja él, que justamente por eso se esmera en poner colores y en ver los distintos tipos de relaciones, me ayudaría bastante Que a nos pueda enfocar. ayudar a sentir, poner un póster de 20 metros por 20 metros con todas las relaciones que hemos tenido, que si... Le decía a Ana que por ahí en comprender sobre todo la ley de compensación y en tomar la transición como parte de la vida del alma. eh, entonces le decía a Ana, me gustaría mucho como dejar escrito, pero porque digo, a mis hijos ahora no les interesa el proceso, pero puede que en algún momento se conecten o algo, digamos, no quisiera privarlos de estos descubrimientos y estas conexiones que tengo la oportunidad de hacer. Ayer, después de la
del quiebre en la mesa, tuve la oportunidad de hablar con Juan Ignacio, por ejemplo, con mi hijo, que le mencioné lo del incesto, sentí de alguna forma la oportunidad, porque lloré en la mesa, fue lindo, gratificante, digamos, poder expresar mi emoción cuando se fue Gustavo, y poder ver, digamos, a mi niña otra vez ahí sintiendo. Y la verdad es que me gusta esta idea al tener hijos, de poder dejar, no sé en qué terminará, pero un testimonio así como escrito, a modo de bitácora de Sí. estas relaciones y quizás puedan algún día, Bueno, el no hecho es que además de que lo escribas con detalle, como pensando que solo estás escribiendo a alguien, aunque pueda ser también Dios, esa persona, pero el hecho de poner a otros, pues también a lo mejor nos motiva a ser más detallados para así poder sentir más cosas cuando lo repasemos. sí, Claro, está bueno esto de hacerlo esquemáticamente, entonces uno viéndolo y dándole nombre, fulano, mengano, sutano, ahí podemos desmenuzar más, porque, o si Sí. no, como que queda en la expresión de deseo. Y además te pueden venir a la cabeza frases que te decía tu madre de su abuela o de... sí, totalmente y cierto, las pones sí. ahí, las colocamos en el mapa y las... Claro, Ahí está, me gustó, claro, es un mapa de las rutas, muy bueno. Sí, sí, claro, pues si esos recuerdos están ahí, bien, claro. están por algo. Y claro, a lo mejor si Bueno, los pones juntos en el mismo cuaderno o en una misma hoja grande, que quepan esas frases, no sé qué, al verlos juntos, a lo mejor la mente ya hace otra ampliación. sí, Iván, me hiciste acordar ayer cuando yo le conté a Juan Ignacio que yo le dije la verdad de, digamos, a partir de la experiencia de haber escuchado a Jota, decía cómo era una intervención amorosa, decir, me retiro a sentir lo que esta conversación está generando en mí y te vas a tu pieza, digamos, conectar con lo que sentí. Entonces yo le dije a mi hijo, yo le decía, yo podría haber hecho esto en vez de enojarme, pero no me salió. Entonces le digo, y me dice él, ¿por qué no lo hiciste, mamá? Entonces le digo, no, porque ustedes se hubieran sentido culpables de que yo abandone la mesa. Y él me dice, no, no sé, yo no puedo decir lo que sentiría papá, me dijo, pero yo no me hubiera sentido culpable. Es más, creo que todos vivimos acá en casa, me dijo él, como que naturalmente hacemos nuestros ritmos. A mí me hubiera parecido muy normal. Entonces yo le decía, no, hijo, realmente esto hubiera sido muy doloroso para ustedes. Yo traté de evitar eso, justificaba, ¿no? Pero en un momento, así como decís ahora, Iván, y le contaba hoy a Ana, fue el viaje que hice en el alma hacia, hacia todas las veces que mi mamá había hecho eso con nosotros, que ponía toda la mesa y había algún detonante, yo no te puedo decir qué era lo que hacía que mamá abandonara, incluso tiraba la comida así en el medio de la mesa y se iba a la pieza y se encerraba. Como yo au sentí en ese momento esa remontarme, pero fue un viaje, ahora comprendo maravilloso, lloré un montón, ahí fue que lloré, porque digo: "Guau", y encima mi hijo que no sabía qué hacer, digamos, como que, ¿qué pasó? Y lloré, y claro, fue así, esto, como decimos, una ruta, un mapa. Claro, ahora sé por qué yo no quería hacer eso, no quería hacer eso porque no quería vivir de nuevo, digamos, o sentir eso que sentí cuando era pequeña, o no quería proyectar, no sé, bueno, una ensalada ahí sería. Claro, porque ese mismo acto puede ser amoroso o puede ser como un gesto de rabia, como lo hacía tu madre muchas veces. Sí, sí, lloré mucho con él y después con mi hermana cuando vino más tarde y le digo, ¿te acordás, Anita? Y hoy con Juan Ignacio tuve la oportunidad. Ay, sí, me acuerdo, me dijo, bueno, y ahí como que sí, uno conecta. Termina siendo un lloro de alivio, digamos, como que cuánto dolor había ahí abajo y no sabía, y nosotros en ese momento sentíamos, pero no había como permiso para procesar, ¿no?
no se queda así como comiendo duro, como digamos, intimidado, no sé, un poco ya en la fachada quizás, como que nadie hace nada, digamos, y todos en silencio y Mm. terminábamos de comer, pero era muy triste, pero nadie ni nosotros, digamos, hacía algo como contundente, ninguno de los tres así, de llorar mucho, era un silencio nomás sepulcral y nada, Ya. un motivo. Bueno, pues vamos a Bueno, despedirnos, si queréis despediros de vuestro amado público. Gracias, público. Hasta la próxima. muchas gracias, Iván, Ana, y al público Gracias. también. Gracias. Gracias a vosotras y a nuestro amado público, que no creo que nadie llegue hasta aquí, porque hemos estado trabajados. Bueno, sí que nos han salido algunos ejemplos interesantes y observaciones que hemos hecho y ha estado muy bien, pero bueno, son cosas así. A ver si las paso a audio también y las pongo en iVoox, aparte de en YouTube, que lo quiero hacer con el de ayer con Ana, que leímos aquello de Jesús y este también estaría bien. Pues si alguien lo quiere usar para dormirse, formato audio. Pero bueno, Sí, lo he hecho Te ayudamos mucho. a dormir. ahí está el enlace al esbozo, que ya lo pasé al grupo y bueno, ahí está la página también dedicada a los encuentros del 2014, el enlace a este. Y bueno, pues lo dicho, dejo de grabar. Gracias.